Bueno, continuando con el programa, ahora escucharemos la charla del doctor Misael León. Misael, bueno, también es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Estudió física en la Facultad de Ciencias y tiene un doctorado en física también de la Universidad Nacional de Ingeniería. El título de su charla es Simulación electromagnética de nanoantenas plasmódicas de oro cubiertas. Misael, cuando falten 5 minutos, te vamos a pasar la voz. Ok, listo. Ok, gracias Marisela por la presentación. Gracias también por la invitación a los organizadores. Bien, en esta oportunidad les voy a contar sobre un trabajo que vengo haciendo con gente de Argentina hace un par de años sobre diseño y también fabricación de nanoantenas plasmónicas de oro cubiertas para la detección de moléculas, ¿no? Este proyecto es dentro de un proyecto de investigación que es subvencionado por el Fondesit, ¿no? Por el CITEC. Y como les decía, tiene como colaboradores a gente de Argentina, el Centro Atómico Bariloche. Hay dos investigadores de la UNI, que es Carmen Seguirre y yo. Y del Centro Atómico está Andrés Reynoso y María Laura Pedal. Bueno, aclarando también, yo hice el doctorado en Argentina, en el Centro Atómico Bariloche, pero fue convalidado mi título en la UNI, por eso que aparece como que he hecho el doctorado en la UNI, pero lo hice en el Centro Atómico, ¿no? Para aclarar un poco eso. Bueno, y este trabajo que les voy a contar hoy, los resultados que les voy a presentar es básicamente parte de la tesis de Iván Ramos, que es un tesista de maestría que ya sustentó hace un par de meses atrás. Y bueno, les voy a hablar acerca de lo que son las nanoantenas plasmónicas. Voy a hacer primero una pequeña introducción a lo que son las nanoantenas y el diseño que les voy a hablar después. Y hablaré sobre los resultados preliminares, porque son resultados teóricos lo que hemos obtenido hasta ahora, y les diré cómo es lo que se va a hacer para después la fabricación de estos sistemas, ¿no? Y finalmente les presentaré las conclusiones. Muy bien. Bueno, en primer lugar, hablarles de los biosensores, ¿no? Que es básicamente el final de este proyecto, el resultado final, que es lo que queremos lograr, es caracterizar y medir propiedades eléctricas y ópticas de biomoléculas, ¿no? Bueno, ya se sabe que se pueden caracterizar biomoléculas de la manera clásica, que es mediante biosensores electroquímicos, ¿no? Con sustancias químicas se pueden caracterizar esas moléculas usando nanopartículas de oro o quantum dots. Ese es el método tradicional para poder caracterizar moléculas, ¿no? También hay los biosensores plasmónicos que son utilizados largamente en los últimos años, que son, que es una lámina de oro, ¿no? Voy acá poner perdón, el puntero. Bueno, estos biosensores plasmónicos utilizan metal, ¿no? y láser, ¿no? Y onda electromagnética. Por efecto plasmónico se puede entrar en resonancia a los plasmones de superficie, después les voy a hablar un poco de ello. Estos plasmones de superficie se generan en la interfaz del metal con el dieléctrico. Cuando uno coloca receptores biológicos en el dieléctrico, eso altera el índice de refracción del dieléctrico, lo cual puede ser detectado con la luz reflejada, ¿no? Entonces, viendo el cambio del índice de refracción, uno puede sacar algunas propiedades de estas biomoléculas, ¿no? Este método es más sensible y menos, digamos,
que el caso de electroquímico, donde se utilizan sustancias químicas que son un poco malas para el ambiente, ¿no? Entonces, es por eso que se usa más esta técnica de biosensores plasmónicos, ¿ok? Por otro lado, hay lo que se denominan las nanoantenas plasmónicas, ¿no? Las nanoantenas plasmónicas se llaman nanoantenas por el análogo a las antenas de radiofrecuencia que sirven para amplificar, ¿no? Y localizar onda electromagnética, ¿no? Entonces, justamente estas nanoantenas plasmónicas son metales en la cual se irradia onda electromagnética. Entonces, por efecto plasmónico, el campo eléctrico se puede localizar y amplificar, ¿no? Hay distintos tipos de nanoantenas plasmónicas. Puede ser esféricas, elipsoidales, o tipo bastones o cilindros, ¿no? Que son los más usados. Y se puede ver ahí claramente que el campo eléctrico es amplificado en las regiones circundantes a este metal, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es amplificado no solamente en un cilindro, también puede ser el caso más usado y lo que nosotros vamos a estudiar es el caso de dos cilindros enfrentados, separados por un gap. ¿Okay? Estos son los dímeros cilíndricos, ¿no? Estos son metales, y se ve que en el gap el campo eléctrico está amplificado, ¿no? Entonces, ese hecho de que el campo eléctrico se localice y se amplifique es muy útil porque nosotros queremos darle la aplicación a la detección de biomoléculas, ¿no? Ahora, estas nanoantenas formadas por dos cilindros enfrentados es lo que está siendo estudiado últimamente y lo que nosotros vamos a estudiar. En este tipo de nanoantenas, lo que caracteriza es lo que se denomina su enhancement factor, ¿no? Que es el factor de acrecentamiento o factor bueno, la traducción sería de acrecentamiento, ¿no? Ese factor mide qué tipo de antena o nanoantena es, ¿no? Entonces, ese factor de acrecentamiento se mide como la potencia a la cuarta del campo eléctrico en la región alrededor del metal, dividido entre el campo eléctrico incidente, ¿no? Entonces, justamente cuando uno tiene estos tipos de nanoantenas, uno puede medir qué tipo de nanoantenas es midiendo esa cantidad, ¿no? Que es el factor de acrecentamiento. Justamente esto ya se ha medido para este tipo de nanoantenas de dos cilindros enfrentados y se ve que efectivamente, ¿no? Este factor alcanza valores grandes, ¿no? Para distintas longitudes de estos nanocilindros, ¿no? Muy bien, este sistema ya es estudiado, pero lo que nosotros queríamos es usar justamente para usar estas nanoantenas para poder detectar biomoléculas, ¿no? Entonces, la propuesta es la siguiente, ¿no? Que estos nanocilindros enfrentados, como localiza el campo eléctrico y amplifica en el gap, se pueden localizar biomoléculas en el gap y poder detectar y caracterizar y obtener propiedades ópticas de estas moléculas. Además, lo que pretendemos hacer es contactar estos nanocilindros y formar como electrodos, ¿no? Para poder también medir propiedades eléctricas, ¿no? Entonces, aparte de las propiedades ópticas, podemos complementar con propiedades eléctricas de la molécula, ¿no? Entonces, sería muy útil tener un sistema de esta forma porque nos permitiría caracterizar de manera adecuada biomoléculas, ¿no? Incluso se puede detectar trazas de biomoléculas que son trazas de enfermedades, por ejemplo, como el mal de Chagas, que es lo que se quiere analizar también, por ejemplo, ¿no? Muy bien, para poder lograr estos sistemas, ¿no? Estas nanoantenas contactadas, experimentalmente lo que se tiene que hacer es que a estos nanocilindros que están enfrentados depositar cierta cantidad de oro, ¿no? Estos son de oro, estos metales. Y el hecho de que uno deposite oro para poder contactar, eso ya va a hacer que la propiedades, por
por ejemplo, el factor de acrecentamiento cambie, ¿no? No sabemos qué tanto va a afectar el factor de acrecentamiento. Puede ser que disminuya, porque si disminuye el factor de acrecentamiento en el gap, no va a servir para poder caracterizar la propiedad eléctrica, porque por efecto Raman, por espectroscopía Raman, no se va a poder detectar claramente a las moléculas, ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer es diseñar teóricamente esto, simular qué pasa cuando tenemos esos nanocilindros y depositamos oro, cómo cambia las propiedades o cómo cambia básicamente el factor de acrecentamiento en el gap, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en este trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces lo que hemos planteado como un modelo para poder simular a las nanoantenas cubiertas es, bueno, se tiene los nanocilindros, ¿no?, que forman la nanoantena, y la parte cubierta va a ser en la parte alejada del gap, ¿no?, para poder simular algo como esto. Entonces, aquí tenemos dos tipos de diseño, ¿no? Básicamente hemos estudiado dos tipos de diseños. Bueno, el diseño A se deposita de manera simétrica alrededor del cilindro, de uno de los brazos de esta nanoantena. Y el diseño B es, bueno, que el depósito sea de manera vertical, ¿no? Bueno, experimentalmente eso se podría obtener colocando una máscara en la parte lateral, ¿no? Este diseño B tiene la ventaja de que no va a generar imperfecciones en la parte lateral, ¿no? Porque cuando uno hace el depósito, esto de aquí es muy difícil que se deposite de manera homogénea en los costados, ¿no? Entonces, haciendo el diseño B evitamos eso y podemos tener un resultado un poco más claro, ¿no? Ok, entonces queremos ver cómo cambiando las dimensiones geométricas de esta nanocilindro cubierto, podemos ver si el factor de acrecentamiento se modifica, ¿no? Y si se modifica positivamente, porque eso es lo que se buscaría en principio para poder detectar las moléculas. Porque si se modifica negativamente, es decir, que si decrece el campo eléctrico en el gap, no va a servir para poder caracterizar a las moléculas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Okay? Entonces, para poder calcular el campo eléctrico, se utiliza básicamente la ecuación de Maxwell, ¿no? La ecuación clásica que conocemos de Maxwell, y también las relaciones constitutivas de las propiedades eléctricas del material metálico, ¿no? Entonces, con esas relaciones uno puede encontrar el campo eléctrico en este sistema, en este metal, cuando se hace incidir campo electromagnético, ¿no? Entonces ahí aparece lo que son los plasmones, que básicamente son las oscilaciones de los electrones en el metal. Entonces, cuando esas oscilaciones tienen una frecuencia particular, una frecuencia de plasmón, cuando se hace incidir la onda electromagnética a una frecuencia cerca a la frecuencia plasmón, se produce resonancia y eso hace que justamente se amplifique el campo eléctrico. ¿Okay? Muy bien, entonces para poder usar las ecuaciones de Maxwell y estas relaciones para esos sistemas que estamos estudiando, vamos a usar un método numérico, porque resolver las ecuaciones Maxwell para ese sistema es un poco complicado, entonces tenemos que usar un método de aproximación, ¿no? Hay varios métodos para poder calcular la solución de la ecuación de Maxwell. Está lo que es la aproximación de dipolos discretos, está el método de elementos finitos, el método de diferencia finita, ¿no? Y lo que nosotros hemos usado es el primero, el método de aproximación de dipolos discretos, porque es más ventajoso en el sentido que no se hace ninguna aproximación, básicamente es solamente aproximación geométrica. En cambio, para los otros dos métodos sí hay que hacer algunas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, para ver el mínimo de energía, entonces hay que hacer ciertas aproximaciones físicas, ¿no? Que es lo que no queremos hacer en esta parte. Bueno, este método de dipolos discretos consiste en que la muestra, en este caso el metal, es colocado como cubos, ¿no? Se puede a este
esta muestra se es reemplazado por cubos, ¿ok? Por cubos, esa es la aproximación que se hace, ¿no? Y a cada cubo se le asocia un dipolo eléctrico, y este dipolo eléctrico tiene un P característico en esa posición, y eso está relacionado con el campo eléctrico que hay mediante la polarizabilidad alfa. Entonces, si queremos calcular el campo eléctrico, debemos calcular el dipolo eléctrico o el momento dipolar eléctrico en esa posición, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la aproximación, ¿no? Reemplazar a esta muestra por cubos. Bueno, entonces, el campo eléctrico en la posición J, digamos, de un cubo, del cubo J, ¿no? Está dado por el campo eléctrico incidente más el término de la interacción con los demás dipolos, ¿no? Porque el campo eléctrico que hay en esta posición es debido al campo eléctrico de la onda incidente y también a los demás dipolos que van a estar a su alrededor, porque cada cubo tiene asociado un dipolo eléctrico, ¿no? Entonces, justamente en esta matriz A está metido la interacción con los demás dipolos eléctricos, ¿no? Esa matriz A se puede modelar mediante esta relación, ¿no? Y se puede calcular entonces el campo eléctrico. Al final, para calcular el campo eléctrico, cuando uno reemplaza la ecuación de Maxwell, se llega a un sistema de ecuación lineal, ¿no? Esta es la ecuación lineal final para poder calcular el momento dipolar eléctrico, y calculado el momento dipolar eléctrico podemos calcular ya el campo eléctrico, ¿no? Que es lo que queremos para poder calcular el factor de acrecentamiento. Bueno, este es un sistema de ecuación lineal. En principio parece sencillo, ¿no? Pero no es tanto así, porque se tiene muchas incógnitas para poder resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Calcular o resolver este sistema lineal involucra un costo computacional muy grande, ¿no? Porque hay muchas incógnitas que calcular, no solo para generar la matriz A, sino para obtener la solución, ¿no? Directa, o calculando la inversa de la matriz. Entonces, para poder abordar y para que este método sea viable, lo que se hace es que la matriz A se le dé una forma convolutiva, ¿no? Para poder resolver mediante transformadas de Fourier discreta y poder generar de esta forma la matriz A. Y luego resolvemos por el método de integración de gradiente conjugado, y de esa forma obtenemos el momento dipolar eléctrico y luego el campo eléctrico, el perfil del campo eléctrico en este sistema que es las nanoantenas, ¿no? Bien, entonces cuando tenemos, o sea, para el caso simple la solución es directa, ¿no? Pero para el caso complicado, que es para justamente estos sistemas, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Usar transformada de Fourier discreta y el método integrativo de gradiente conjugado. Entonces, de esa forma calculamos el campo eléctrico que es dispersado en este metal, en este nanocilindro que estamos estudiando, ¿no? Muy bien, entonces, usando esos métodos numéricos, hemos obtenido el campo eléctrico y calculado el factor de acrecentamiento, ¿no? Los resultados que hemos obtenido es, bueno, empezamos con el caso que ya se conoce, el caso que esto ya se ha estudiado, se ha publicado sobre nanoantenas enfrentadas, dos cilindros enfrentados. Hemos visto efectivamente que tenemos picos, ¿no? De factor de acrecentamiento, ¿no? Para los valores de la longitud de estos nanocilindros se obtiene efectivamente justamente cuando entra en resonancia con los plasmones de superficie, es lo que se obtiene estos picos en el factor de acrecentamiento, ¿no? Claro, entonces para nosotros nuestro punto de partida es esto que ya se conoce, ¿no? Entonces eso efectivamente también hemos reproducido porque tenemos que usar eso. Hemos calculado también la densidad de carga superficial de este cilindro, de estos nanocilindros, en la parte superior y en la parte inferior, porque eso de ahí después nos va a permitir hacer el análisis de por qué cuando colocamos el depósito de oro en los cilindros, cambia el factor de acrecentamiento, ¿no? Entonces, hemos visto que hemos analizado en los picos y en los valles cómo es la densidad de carga superficial. Bueno,
Para el caso que nos interesa es el caso que cuando depositamos, ¿no? Justamente para los diseños que habíamos planteado, el diseño A y el diseño B, lo que obtenemos es que justamente el factor de acrecentamiento para determinados valores de espesor de la parte cubierta aumenta, ¿no? Esta parte, esta curva negra, es cuando H0, es decir, que no, cuando no hay depósito de oro, y las demás curvas son cuando uno cambia o incrementa, en este caso, el espesor de la cubierta, ¿no? Entonces se ve que aumenta, ¿no? Para ciertos valores aumenta el factor de acrecentamiento, ¿no? Y era algo que no esperábamos en principio, ¿no? Esperábamos que no se modifique, no disminuya cuando hacemos el depósito, sino que por el contrario, que cuando hemos estudiado este tipo de nanoantenas cubiertas, el factor de acrecentamiento aumenta, incluso en valores dobles o triples cuando es el diseño B, ¿no? ¿No? Para el diseño A, para el diseño B también se ha obtenido los mismos, mismos incrementos, ¿no? Claro, con diferentes valores, pero se ve el comportamiento que es el mismo. Para el caso del diseño B es un poco más robusto el resultado porque el aumento es un poco más continuo que en este caso, ¿no? Que es un poco desordenado. Bueno, entonces hemos visto que efectivamente aumenta el factor de acrecentamiento, ¿no? En este tipo de diseño que era lo que quería. ¿Por qué se origina o por qué aumenta el factor de acrecentamiento en estos sistemas cuando se hace el depósito de oro, que era algo que nos esperamos? Hicimos un análisis para poder entender de por qué era eso. Y lo que ocurre es que cuando se hace el depósito, o sea, cuando se hace la modificación geométrica al depositar oro en estos cilindros, eso hace que la densidad de carga superficial en la parte superior y en la parte inferior entren en fase y eso hace que se incremente el factor de acrecentamiento cuando tiene depósito, ¿no? Entonces, eso era la justificación, porque en principio no sabíamos por qué ocurría eso. ¿Okay? Bueno, no solamente hemos calculado el factor de acrecentamiento modificando el espesor de la parte cubierta, sino que también hemos hecho el estudio modificando la longitud de la parte cubierta, ¿no? Para un espesor fijo, en este caso de 200 nanómetros, hemos modificado la longitud de la parte cubierta y hemos visto que para ciertos valores se incrementa, ¿no? El factor de acrecentamiento. Para ciertos valores disminuye, ¿no? Por ejemplo, para el caso de 360 y de 900 nanómetros, la longitud de la parte cubierta, el factor de acrecentamiento disminuye. En cambio, para 600, 1200, el factor de acrecentamiento aumenta, ¿no? Entonces, eso nos da luz para poder saber cómo diseñar la nanoantena, ¿no? Para qué valores de la parte cubierta debemos evitar porque no vamos a tener un factor de acrecentamiento mayor y para qué valores el factor de acrecentamiento aumenta, ¿no? Entonces, esta línea negra siempre ponemos como referencia para poder saber cuánto está aumentando el factor de acrecentamiento cuando ponemos la parte cubierta. La línea negra es la parte de cubierta, ¿no? Es simplemente los dos cilindros enfrentados, que es ya lo que se ha calculado. Y esto de aquí es cuando se pone la parte cubierta, ¿no? ¿Ok? Bien, después hemos también estudiado efectos de asimetría, ¿no? Porque cuando se hace o se fabrica este tipo de nanoestructuras, nadie te asegura que los dos cilindros sean simétricos, ¿no? Porque cuando se hace el depósito, no siempre va a ser simétrico la longitud de los nanocilindros y también de la parte cubierta. Por eso que estudiamos qué pasa si cambiamos las longitudes en uno de los brazos de esta nanoantena, ¿no? Entonces lo que hicimos es, bueno, tenemos una nanoantena con una longitud fija para uno de ellos, por ejemplo, para el brazo de izquierdo, por ejemplo, esta longitud es de 2160 nanómetros, la longitud total. La longitud de la parte cubierta es 1200 nanómetros y la parte descubierta de 960 nanómetros. Bueno, acá no está, pero es un espesor de 200 nanómetros, el espesor que se utiliza.
que es fijo, ¿no? Entonces, el otro brazo, lo que se hace es, bueno, se varía, ¿no? Esa es la longitud del brazo izquierdo más un incremento, no solamente por la longitud del cilindro total, sino que de la parte cubierta y de la parte descubierta también modificamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa asimetría? Entonces, lo que obtenemos es, por ejemplo, para el caso en la cual mantenemos, bueno, el primer caso es la parte cubierta lo mantenemos iguales, ¿no? Va a ser igual en ambos brazos, pero modificamos ahora la parte descubierta, ¿no? La parte descubierta modificamos. O sea, hay una simetría en la parte descubierta. Entonces, en ese caso, tenemos que el factor de acrecentamiento igual sigue superior al caso descubierto, ¿no? La línea punteada en negra es la parte, los valores para el caso de sin cubierta, y se ve que efectivamente el F aumenta, ¿no? Incluso es mayor para el caso en la cual el delta de U, que es la parte descubierta, es negativo, ¿no? Eso significa que el U2, el U2 tiene que ser mayor que el U1, ¿no? Por eso en ese caso tendríamos delta de U negativo, ¿no? Entonces eso nos dice que cómo deberíamos tener la simetría para poder tener EFs superiores al caso descubierto, ¿no? De igual forma hemos visto manteniendo la parte descubierta constante, ¿no? En ambos lados igual, y hemos cambiado la parte descubierta, perdón, la parte cubierta, ¿no? Entonces igual también se puede ver que aquí el factor de acrecentamiento cambia, aumenta, sigue aumentando, ¿no? Solo que para valores de la parte cubierta mayor a 100 nanómetros y a 200, esto disminuye, ¿no? A lo que queremos, ¿no? Al caso descubierto. Igualmente hicimos el caso en la cual la longitud mantenemos constante, la longitud total, y ahora cambiamos la parte cubierta, y efectivamente también se ve que hay regiones en la cual el F aumenta, ¿no? Entonces, esto nos dice para qué valores de asimetría debemos construir estas nanoantenas con el objetivo de obtener valores de F superiores al caso descubierto. ¿Ok? Bien, bueno, también hemos visto el caso de imperfecciones, ¿no? También sucede que si nosotros hacemos el depósito de oro encima de estas nanocilindros, nadie te asegura que el depósito sea de manera uniforme, ¿no? Entonces, para poder tener en cuenta esas imperfecciones, cuando se hace el depósito, hemos estudiado ese caso, hemos modelado como vacancias que se originan en esta interfaz del cilindro con la parte cubierta, con un factor T que viene a ser el grosor o el espesor de esa vacancia que se va a colocar, ¿no? Esto se modela con un random para ver cómo es la vacancia, ¿no? Para distintos tipos de espesor hemos estudiado esa imperfección, y hemos calculado también cómo es el factor de acrecentamiento, ¿no? Entonces, el resultado que nos sale es que, bueno, la curva de negro sigue siendo los dos cilindros enfrentados descubiertos. La curva de verde es el caso en la cual no tendríamos imperfecciones, ¿no? Son valores superiores. Y la curva de azul es cuando este espesor de la vacancia que se coloca en la interfaz tiene un valor de 30 nanómetros. Si se incrementa eso, comienza a disminuir el factor de acrecentamiento. Por ejemplo, para 40 nanómetros de espesor, esto de aquí es todavía aún superior al caso descubierto, ¿no? Entonces, a pesar de tener en cuenta imperfecciones, se puede ver que el factor de acrecentamiento aumenta, ¿no? En este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, esto nos sirve para poder saber cuáles son las dimensiones geométricas óptimas para poder diseñar o poder fabricar las nanoantenas de manera que el factor de acrecentamiento sea grande y poder caracterizar moléculas, que es lo que al final lo que se pretende, ¿no? Entonces, hemos hecho todos estos estudios para poder saber las dimensiones geométricas, y esto ya nos da pie justamente para poder ya fabricar estas nanoantenas, porque no se puede fabricar antes de hacer una simulación, porque el hecho de fabricar utiliza técnicas de fabricamiento un poco complicadas,
y además es un poco costoso, ¿no? Esas láminas de oro cuestan bastante, entonces si no sabemos cómo van a hacer el depósito, nadie te asegura cómo iba a ser el factor de acrecentamiento, ¿no? Entonces por eso que el trabajo de nosotros en esta primera parte ha sido poder diseñar cómo tendrían que ser estas nanoantenas para poder encontrar nanoantenas óptimas para poder caracterizar, ¿no? Muy bien, eso es lo que les quería contar. Si tienen algunas preguntas, los escucho. Sí, hay una pregunta. Ya, gracias, Misael, por tu exposición. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, Sí, Ener. ya. Bueno, acá hay una pregunta de Renzo Rueda y dice, ¿cuánto tiempo demoran las simulaciones previo a la fabricación de estas nanoantenas? Sí, usando método numérico con DDA, dependiendo, ¿no?, de cuánto sea el espesor, las longitudes, demoran unas 4 o 6 horas, ¿no? No es muy grande, ¿no? Aparte también estamos utilizando una grilla de 5 nanómetros. Si uno quiere ser más fino, podría disminuir la grilla, y eso sí hace que el tiempo de cálculo sea mayor, ¿no? Pero sí, demora entre 4 a 6 horas para cada valor, para cada pico en este caso, ¿no? Para cada pico de resonancia. Ya. Sí, una curiosidad. Las aplicaciones de las nanoantenas, ¿cómo es que se conectan las nanoantenas o cómo es que se emplean estos? Bueno, las nanoantenas en sí, estas nanoantenas que ya se han estudiado, son, por ejemplo, pues son nanocilindros, son cilindros o son bastones, ¿no? Lo que uno ve que efectivamente el campo eléctrico está amplificado, ¿no? Amplifica el campo eléctrico en las regiones circundantes a estas nanoantenas. Entonces, nosotros lo que buscamos es, bueno, justamente usar ese hecho de que el campo eléctrico, como está amplificado, nos permite vía espectroscopía Raman poder detectar y caracterizar moléculas en el gap, ¿no?, de estas nanoantenas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, no solamente, porque ópticamente estos nanocilindros, solo así como están, nos servirían, ¿no? Pero no solamente queremos eso, sino también queremos contactar para tener transporte eléctrico, ¿no? Complementar la caracterización, tener información complementaria, información eléctrica de esas biomoléculas. Se puede poner ADN o marcadores de ciertas enfermedades. Entonces necesitamos también propiedades eléctricas de esas biomoléculas, ¿no? Entonces, para poder contactarlas, experimentalmente hay que depositar oro, ¿no? Acá esto se tiene que depositar y acá se pone un electrodo para poderlas contactar. Todavía no hemos fabricado, ¿no? No han fabricado. Bueno, yo no hago la parte de fabricación, la hace María Laura en el centro atómico, pero todavía no hemos hecho por cuestiones de la pandemia, no se ha podido comprar todavía insumos, tenía que viajar al laboratorio en Alemania porque ahí tenían ciertos equipos especiales para poder hacer la fabricación. Pero todavía no hemos fabricado, tenemos el diseño, ya sabemos cuáles son las dimensiones óptimas que se necesitan para poder tener el factor de acrecentamiento adecuado, ¿no? Ya, o sea, lo que están haciendo es emplear las antenas para, en ese gap, magnificar el campo eléctrico, para emplearlo. Exacto. Así es, así es, Ya. así es. Sí, ¿Y eso cuál es es el factor de amplificación ahí? el factor de amplificación para estos sistemas hemos encontrado, por ejemplo, para el caso de aquí, por ejemplo, son incluso el doble hasta el triple del caso sin contactar, ¿no? Sin depositar oro para hacer el contacto, ¿no? Entonces, estos valores es más o menos 1700, el valor normal que ya se ha medido, ya se ha estudiado esas nanoantenas, pero con la cubierta de oro hemos podido obtener valores hasta casi el triple de ese valor, ¿no? De 1700.
hasta Ya. 5.500, algo así. Sí. Ya. Acá hay otra pregunta. ¿El material utilizado, además del recubrimiento de oro, influye en la respuesta? Sí, o sea, todo es oro, ¿no? Estos nanocilindros son oro y la parte cubierta también tiene que ser oro, ¿no? Ah, o Claro. sea, no es solo recubrimiento, todo es, No, no, digamos, ok. sí, o sea, cuando lo que no se sabía era qué pasa si nosotros depositamos, qué efectos va a causar en el factor de acrecentamiento de este nanocilindro, ¿no? El nanocilindro descubierto ya se sabe cuál es su factor de acrecentamiento. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es eh, hacer un diseño, ¿no? De esta forma para poder ver qué pasa con el factor de acrecentamiento en el gas, ¿no? No se sabía, no era obvio que va a aumentar, porque en principio si estoy modificando las dimensiones geométricas al depositar oro, eso va a cambiar de alguna manera el factor de acrecentamiento, ¿no? ¿De qué forma? Lo que hemos encontrado y hemos visto que aumenta el factor de acrecentamiento para ciertas longitudes, ¿no? Por eso que nosotros ahora ya sabemos cuáles deben ser las dimensiones ópticas óptimas de estos nanocilindros cubiertos para poder tener un factor de acrecentamiento superior. Ya, y una curiosidad, como tú estás de algún modo excitando esas antenas para hacer la magnificación del campo exteriormente. Ya. ¿Cómo es, no se podría emplear eso para, digamos, cargar un nanocondensador, ya que estás magnificando el campo eléctrico, no se Sí, podría emplear para acumular carga en un nanocondensador y sí, entonces tendrías energía local, que es bien sí, difícil en algunos casos sí, porque tendrías que transmitir la energía a distancia y no. este sería un caso bueno. Claro, claro. He visto artículos que están viendo estas nanoantenas, lo están usando para nanocondensadores. Sí, he visto trabajos sobre eso. Nosotros no hemos abocado porque hemos estado preocupados más por el diseño para la detección de biomoléculas, ¿no? Vía CERS, vía espectroscopía aumentada, Raman. Hemos estado más preocupados en eso, pero sí he visto trabajos que están haciendo eso, están estudiando esos nanocondensadores. Sí, sí, sí. Ya, porque la combinación sería con grafeno, porque el grafeno, debido a la densidad superficial gigantesca que tiene, se podría hacer un supercondensador, pero en nano, o sea, justo es ideal para eso. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Justamente el artículo cuando publicamos nos preguntaron algo de eso, nos quisieron que pongamos en la parte introductoria un trabajo, o sea, que pongamos eso como estado del arte, de que también se están usando para ese tipo de nanocondensadores, ¿no? Sí, he visto que están haciendo su trabajo, sí. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por tu presentación, muy interesante y con bastantes perspectivas en tecnología, en nanotecnología. Ya, Sí. muchas gracias. No, Y vamos al siguiente expositor. Alejandro Paredes, Daniel Paredes no está ahí, me parece, ¿no? Entonces, ¿está Juan Andrés Milán Calderón? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ya, entonces creo que tuvo un impasse y no va a poder estar. Entonces, tú podrías empezar tu charla y te voy a decir cuando te falten unos 5 minutos. ¿Ya? Ya, listo, no hay problema. Acá Sí, comenzamos. ya. Entonces, pon tus slides. Eh, ya debería verse, me imagino. Espero que sí. Sí, está perfecto. Listo, genial. Bueno, buenas tardes con todos, buenos días con todos. Disculpen, agradezco muchísimo la invitación y el recibimiento para parte del trabajo para poder presentarlo. Esto es lo que yo he podido realizar. Soy estudiante de pregrado todavía. Este es lo que he presentado dentro de mi facultad para hacer la práctica preprofesional dentro de ellas, trabajando con el profesor Carlos Reyes. Él nos ha podido guiar bueno, a varios compañeros. En este caso, nuestros trabajos han sido secuenciales para que puedan encajar todos en un solo
trabajo grande que queremos hacer a futuro, así que el mío es simplemente una pequeña parte de lo que va a poder determinar lo que viene a ser la temperatura y la densidad electrónica para nebulosas fotoionizadas. Lo que buscamos aquí es tratar, a grosso modo, muy a grosso modo, es tratar, lo que voy a presentarles es el método que yo he tratado de usar. Lo que busco aquí es representar, es copiar esta gráfica, hacer que esta gráfica sea completamente funcional para que yo pueda ingresar tablas y estas tablas me puedan reproducir los niveles de coeficientes de excitación y al mismo tiempo la temperatura basadas en las relaciones de lo que vienen a ser, primero para un tipo nada más de ion, que en este caso es el oxígeno 3, y el resto simplemente es cambiar las tablas con un select case al momento que hago que corre el programa, que eso ya está hecho, y así con eso poder determinar dos variaciones, primero para oxígeno 3, luego para nitrógeno 2, y luego de esto hacer cambios de lo que viene a ser, eso es para temperatura, y para lo que viene a ser densidad, trabajar con lo que viene a ser azufre 2 y oxígeno 2, y con eso ya poder hacer un cambio y una estimación más exacta y que pueda cuadrar los datos para determinarlos de acuerdo a unas tablas que se está trabajando. Así que la primera función que se busca en esto es tratar de hacer que de por sí mantenga un equilibrio estático, netamente estadístico, disculpe, de lo que viene a ser el poblamiento y despoblamiento de niveles energéticos dentro de estas nebulosas. Así que lo que vamos a tratar de ver a este poblamiento de niveles siempre se va a reconocer como si fuera una excitación colisional que se le puede dar debido a que puede existir cualquier tipo de elemento, en este caso puede ser un fotón o puede ser otro electrón que excite este nivel energético, este electrón que se encuentra en un nivel energético y hacerlo que suba al siguiente. Y con esto va a tratar al mismo tiempo de que pueda, una vez que está arriba, tratar de hacer que se despueble, que haya un descenso de esta energía que puede darse por decisión, la parte del despoblamiento también por colisión o también por lo que viene a ser transición radiativa, ¿no? Netamente que el mismo elemento pierde, el mismo electrón pierde esa energía porque ya de por sí no puede mantenerlo más. Así que estas son las dos variaciones que uno puede encontrar. Así que con estas tres ideas, el de poblar y el de despoblarlo de dos formas, hay que plantear un grupo de ecuaciones muy simples y solamente hay que reconocer la notación para que quede un poco más claro. La excitación colisional siempre va a ser de un nivel inferior a un nivel superior y la desexcitación colisional, en este caso también, de un nivel superior a un nivel inferior, y la transición radiativa, como le digo siempre, es de descensos de energía nada más. Así que en este caso lo que busco es hacer un análisis estadístico en los 5 niveles con un grupo de sumatorias, las cuales van a empezar a tratar de hablarme precisamente del poblamiento para cada una de estas variaciones. Entonces yo lo que consigo para un primer nivel, porque de este primer nivel se va a extrapolar para todos, así que entendiendo el primer nivel creo que es más fácil. O sea, ¿cómo yo voy a poblar el primer nivel? De cada uno de los niveles va a haber pequeños descensos de energía, aquí se van a ver los niveles de poblamiento y la parte de lo que viene a ser la desexcitación colisional. Pero teóricamente hay valores que no van a existir. O sea, en realidad estos valores, por ejemplo, de aquí no van a estar. Pero tengo que colocarlo, ¿por qué? Porque como yo lo hago en una matriz que el programa lo calcule, necesito que estén colocados ahí para que el programa simplemente lo pueda reconocer como un dato más, lo conozca como 0, y luego empiece a correrme todo lo normal, que era un error que yo tenía al inicio. No lo puse y cuando empecé a compilar el programa está con pequeños errores ahí. Así que lo mismo hago para la parte del despoblamiento, hago una parte de lo que va a ser cómo estos electrones van a salir del primer nivel, y vuelvo a colocar otra sumatoria, entonces simplemente, pues de manera muy básica, lo que hago es acomodar este análisis estadístico, le doy un pequeño ajuste y encuentro estos valores que todos están en relación del poblamiento que voy a tener, en este caso con la relación del primer nivel. Este modelo de ecuación va a ser linealmente independiente. El hecho de que sea linealmente independiente reconoce de que tiene valores que no van a existir, que no son importantes en este caso no, disculpen, no son que no son importantes, no existen en la parte real de lo que viene a ser las tablas que necesito. Y no existen porque físicamente no se pueden dar. Así que es una parte también de comprobar que ¿por qué es linealmente independiente? Porque realmente no existen algunos de esos valores. Pero si hago lo mismo para los demás niveles, o sea, sin preocuparme mucho, simplemente siguiendo la línea del cálculo, voy a encontrar otra vez las mismas ecuaciones y igual logrando que llegue a tener, perdón, logrando que logre llegar a tener otra vez estas mismas variaciones con los niveles del n-1. Entonces simplemente hago un reacomodo, en lugar de escribir todo este valor grande, le voy a colocar como un A valor de 1 a 1, un A del 1 a 2, un A del 1 a 3 y un A del 1 a 4, y con estas variaciones son las que yo voy a empezar a controlar el flujo que voy a tener acá de estas variaciones de densidad electrónica. Entonces, planteo un grupo de ecuaciones
para cada uno de los niveles, y acá simplemente coloco nomás las dos tablas juntas, y las ecuaciones que voy a obtener van a ser estas mismas, igual, parecidas, no son las mismas, y entonces para cada uno de estos 5 niveles voy a tener una de estas variaciones, y cada una de estas variaciones me va a permitir que yo mantenga un flujo más, ordenado de todo de todo este movimiento de electrones en sí. Entonces al final me va a quedar este grupo para cada uno de todos los niveles que voy a encontrar. Necesito resolver estas ecuaciones que están aquí, así que simplemente lo trabajo como si fuera una ecuación de Gauss, como si fuera una matriz, y a esta matriz le voy a tratar de dar solución. Entonces, cuando le empiezo a dar solución, lo que necesito ahora es encontrar en qué punto voy a encontrar los flujos de los niveles de intensidad. Los niveles de intensidad lo voy a ver en las capas más externas. Eso quiere decir que tengo que verlos en lo que vienen a ser los niveles 5, 4 y 3. Los niveles más altos que voy a encontrar. Así que me voy a quedar en esto para lo que viene a ser oxígeno 3. Y como le digo, la parte de lo que va a variar para el nitrógeno 3, que va a ser su transición. Pero esta parte de acá todavía no es importante. Hay que concentrarnos solamente en esta de aquí porque estos flujos son los que van a ser más externos y son los que nosotros vamos a captar como el espectro de emisión que se va a dar. Así que con estas longitudes de onda yo podría calcular las intensidades de longitud que voy a necesitar para cada uno. En cada uno voy a encontrar la relación con lo que viene a ser netamente su spin, el momento angular del orbital y lo que viene a ser el momento angular total del mismo flujo. Así que cuando ya tenga toda esta relación, lo que hago es plantear un programa que tenga una entrada de data. La entrada de data la tengo que hacer, ya están las tablas, yo las he colocado, son las tablas que he sacado del mismo libro, pero igual pueden ser cambiadas, le he puesto para que el programa me lo corre con un select case y lo pueda cambiar, en la cual yo le voy a ingresar primero un valor de densidad, que en mi caso le voy a ingresar con un valor de 1, pero ese valor de 1 lo voy a hacer que cambie constantemente. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, como le digo al inicio, es primero necesito que el programa funcione y que me genere las curvas. Y una vez que tengo las curvas, lo que voy a hacer es que la temperatura la voy a calcular con oxígeno 3 y luego hago un cambio de tablas para que me calcule con nitrógeno 2 y cuando ya haga eso ya tengo valores aproximados de densidades. Cuando tengo esos valores aproximados de densidades, hago que el programa corra ahora para lo que viene a ser azufre 2 y oxígeno 2 y con eso voy a tener ahora la relación que viene a ser para lo que viene a ser la densidad en sí. Entonces, como ya tengo la densidad previa, voy comparando cuánto es mi factor de error y lo voy ajustando hasta que la tabla se pueda ajustar a una curva normal y ahí es donde ya corre todo el programa. Pero lo principal es el programa porque las tablas son simplemente intercambiables. Ese es lo principal. Así que por eso es que tengo que tener presente qué tablas voy a trabajar, cómo voy a comparar estas tablas y cómo va a ser el cálculo de la energía que se va a dar para cada uno. Los cálculos de energía son ecuaciones que no están en puntos de transición netamente. ¿Por qué? Porque hay puntos en los cuales la ecuación final que se tiene ha eliminado ya factores que yo los tengo en la mitad de la ecuación y los necesito para poder colocarlos, y precisamente realizo un cálculo de lo que son los coeficientes de desexcitación y excitación, que son como estos que están acá. Entonces con eso, estas son todas las variables que tendría que declarar. Lo que he hecho es, empiezo a calcular los coeficientes de las ecuaciones, genero la matriz, con la matriz hago la resolución de estos valores. Como todos están a la n-1, cuando haga la relación de intensidades no hay problema porque la relación de intensidades me permite precisamente que tenga, se van a eliminar este n a la -1, así que no importa que lo calcule o no, pero igual de todas maneras el programa ya lo tiene calculado. Y me va a quedar solamente la relación de intensidades, que va a ser con un ploteo de lo que viene a ser la temperatura y mi relación de intensidad. Cuando veo que la curva ajusta, lo que busco son valores aproximados que se puedan dar dentro de la línea. Entonces, esta es la primera tabla inicial con la que he trabajado. Esta tabla es del libro, de este libro que está acá, que es el libro de Donald Snorkelbrook. Es el libro de cual empieza a sacar hasta el capítulo 5 más o menos todas las referencias de lo que se ha visto previamente, solo que lo he pasado rápido para que se entienda la parte más que todo del programa. Y con estos valores de tanto de lo que viene a ser la parte de la longitud de onda y los coeficientes de excitación colisional de emisión espontánea, empiezo a calcular los valores para cada uno de estos subniveles basados netamente en el spin y el momento angular, ¿no? Se hace la anotación, pero en realidad es nivel 5 a nivel 4, ¿no? Nivel 5 a nivel 3 y así poco a poco. Pero hay valores, por ejemplo, de nivel 5 a nivel 2 que no existen. Esos son los valores que les comentaba que eran linealmente independientes y que iban a salir 0 dentro de la tabla. Entonces lo primero que hago es tratar de ingresar los valores en mi tabla. Yo lo hago para que se vea más visual así. Busco la parte de lo que van a ser los coeficientes de excitación.
bajo las variaciones de esta forma de la variación de energía que voy a encontrar y el tipo de expresión que voy a tener con estos W. Estos W tengo que ingresarlos también que aparezcan por ahí. Así que se basa netamente en que, aparte de la constante de Boltzmann y la temperatura que voy a encontrar acá, voy a tener que encontrar estas relaciones con este lambda, este gamma que está ahí. Así que lo que voy a tener ahora es una tabla nueva que voy a poder ingresar con estos valores, tanto para el oxígeno 2 que le comentaba, y con eso voy a encontrar los gamma que necesito para poder ingresarlos adentro del programa. Este programa lo calcula, solamente está ahí que me lo muestra, y los W también que necesito para cada uno de estos, tanto para el spin, para el momento angular y el momento total que voy a tener. Entonces con eso calculo los omega, y cuando los omega ya me saca los gamma que necesito. Cuando ya tengo los gamma, perdón, busco cuánto va a ser estos gamma que van a ser nuevos para cada uno de los puntos, porque para cada temperatura, si se han dado cuenta, todo nace de la temperatura en sí, va a cambiar, y con eso voy a poder conseguir los valores de energía que voy a tener en cada uno de los casos. Pero igual, es para un tipo de temperatura nada más. Así que el programa luego de esto me consigue los valores de temperatura, y con la temperatura, cuando tengo la energía, para una temperatura específica voy a conseguir un Q específico que se necesita. Así que acá tengo mis Q de decaimiento y mis Q de poblamiento, que se van a dar para cada uno de estos casos. Cuando ya tengo eso, ahora sí ya puedo calcular las relaciones de intensidades que se han dado dentro de esta matriz, y estas relaciones de intensidades salen a partir de un método de Gauss simple, no hay tanto problema por esa parte, y el método de Gauss lo llamo con un select case nada más, con una subrutina, y me encuentra los valores específicos para cada uno de estos, ¿no? Estos están así, precisamente no es porque sea tan visual, sino que como era práctica pre, tenía que hacerlo todo a mano, y precisamente compararlo, mi cálculo a mano, con lo que viene a ser el programa. Y luego calcular los valores del n-1, el programa me calcula los valores del n-1, y luego de eso me saca las relaciones de intensidades. Cuando tengo las relaciones de intensidades, me encuentra un solo valor de relación de intensidad para un tipo de temperatura nada más. Entonces le pido que me haga un pequeño ploteo, aparte de la corrida de datos normales que siempre va a dar, y con esta corrida de datos, y ya tengo el punto normal, me genera la misma curva que generó en la parte de lo que se ha trabajado en el libro. Te Entonces, quedan 5 minutos. sí, sí. Una vez que ya terminé esta curva, lo que hago simplemente es compararlo con una tabla. La tabla, si bien es cierto, es antigua. Esta tabla es de Dopita de 1991, pero de todas maneras me sirve para poder hacer las recolecciones de la información netamente de comparar si el modelo funciona o no funciona. Así que lo que hice fue empezar a comparar valores de la temperatura que yo tenía con estas relaciones de intensidades que ya son observadas dentro de esta tabla, son valores de la tabla, y compararlas con los que el programa me arrojaba, y los valores que me arroja en relaciones de intensidades, desde los valores que tengo acá van a ser valores de error de 0.04, 0.05, o sea, son valores muy pequeños de error que tengo. Pero en lo que sí voy a tener error es en la temperatura sí va a variar mucho. Entonces aquí es donde yo tengo que hacer mis cambios en la siguiente validación, que viene a ser con el nitrógeno 2. Cuando haga con el nitrógeno 2, hay un nuevo ajuste que se va a dar. ¿A quién se le va a hacer el ajuste? A la densidad, porque esta densidad yo le he puesto como 1 al inicio. Entonces ahí es donde empiezo a hacer los cambios y empiezo a hacer mis modificaciones para que el programa pueda ajustarse mejor. Y una vez que ya encontré una densidad que sea lo más parecida posible, trabajo con el azufre 3, porque esto todo ha sido con oxígeno 2, el azufre 2, y con ese azufre 2 encuentro la nueva densidad que necesito y la comparo con la densidad del oxígeno 2. Pero todo sale de la misma curva. Por eso que una vez que ya el programa ya está corriendo, simplemente es empezar a usarlo para poder terminar de hacer esta determinación de temperaturas y densidades, cambiando un poco los valores que se necesita. Y eso es lo que se ha presentado dentro de la práctica pre. Así que netamente lo que he tenido que hacer acá es dedicarme en lo que es la conclusión de datos. Tiene que ser, el orden de los datos tiene que ser muy específicos. Hay valores que no existen, así que hay que reconocerlos ahí. Hay longitudes de onda que tampoco están completas, hay que completar las tablas en valores muy fijos para que se mantengan en un orden. El otro también es que hay que tratar de modificar el ingreso siempre de las tablas en valores que sean lo más posible que se pueda adecuar, porque no todas las tablas tienen valores concretos, así que hay que buscarlo que se mantenga en valores que se puedan trabajar, como por ejemplo, hay valores que están del 0 a la 16, y hay valores que la tabla lo tiene como si fuera con 4 decimales nada más. Entonces cuando hace la interacción entre ellos, el Fortran a veces lo reconoce como si fuera 0 todo, y por eso tenía algo, a veces tenía algunos errores, así que tuve que trabajarlo
con un allocate que pueda permitirme que me trabaje toda la matriz completa, pero de todas maneras ese es un punto de más o menos de cómo trabajarlo. No uso ecuaciones finales porque las ecuaciones finales están trabajadas para lo que viene a ser las relaciones, donde tengo valores de determinaciones de coeficientes de excitación que ya están siendo eliminados. Yo los trabajo a medio punto de la ecuación. ¿Por qué? Porque precisamente necesito que termine de usar estos datos, y uso un método, lo que estoy usando aquí es un método indirecto para poder conseguir estas aproximaciones. O sea, el conseguir darle una temperatura de inicio que viene a ser 1, y poco a poco empezar a cambiarlos hasta que pueda encontrar un valor de temperatura que realmente se ajuste a esto. Esta es parte de la bibliografía que he usado, y les agradezco por el tiempo. Espero no haberme pasado. Ya, muchas gracias, Juan Andrés. Es la presentación con más slides que hemos visto. Te has mandado 41 slides en menos de 20 minutos. Disculpe. Bueno, las preguntas. Aquí la primera es, ¿hay un hamiltoniano para tu modelo? Sí, sí hay un hamiltoniano para el modelo, basado netamente en que la estructura que está trabajándose acá es una variación en sí, ¿no? Así que, y perdón, creo que sí lo corté. Ya, aquí no. Sí hay un hamiltoniano dentro del modelo, sino que no lo he usado. ¿Por qué? Porque estoy tratando de seguir el mismo método que está usando el libro. O sea, he tratado de replicar el método del libro. ¿Y por qué también? Porque, como le comento, de aquí es como si fueran piezas. Estamos armando un trabajo entre los 3 compañeros que estamos dentro de la rama en la facultad para poder que todos los programas encajen. Y tengo otro compañero que está trabajando con un clouding, y de clouding está que me saca los datos para que yo pueda trabajarlos meterlos dentro de mis tablas. La otra compañera está haciendo precisamente con ya estas temperaturas un modelo específico de evolución. Entonces, así que necesito tener estos valores, porque estos valores le van a servir a mis demás compañeros. Ya, muchas gracias. Otra pregunta, ¿para qué tipo de materiales es aplicable tu modelo o ese modelo? Ya, netamente, como estamos hablando de nebulosas, así que lo que está tratando de darse acá es oxígeno 3, o sea, considerando la abundancia de lo que es el oxígeno 3, nitrógeno 2, iones, ¿no? Iones, azufre 2 y oxígeno 2. Esos son los primordiales que se está trabajando. ¿Por qué? Porque las líneas de espectro dentro de las tablas son las que están trabajando con esas. Ya. Entonces, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Y por favor, el siguiente expositor es el doctor Rojas Moisés. ¿Está presente? Aló, ¿Estás escuchando? ahí? Perfecto. ¿Podrías, sí, presentarte un poquito y presentar tus slides? Ok, un minuto. Sí. Deja colocar aquí. Un minuto aquí. Un minuto. Mira ahí. Bueno, voy a... Espera. Pequeño problema aquí. Da para ver, ¿no? Sí. Sí, tienes que amplificar solamente tu presentación, si puedes. Espera ahí. Solo un minuto aquí. No, se apagó. No, espérame, solo un minuto aquí. Voy a entrar de nuevo. Yo creo que tuve un problema. Solo un minuto. Sí, si no se magnifica, no es problema. Se podía ver, está bien. Ajá. No, solo quería presentar de otra forma aquí. Pero lo que estaba presentando estaba bien, se veía. No era toda la pantalla, pero es mejor que...
Y ahora, Ya, ahora está perfecto. Ya. ¿está todo Sí, perfecto? sí, sí. Sí, vas a tener más o menos poquito menos de 20 minutos, pero con preguntas incluidas. O sea, yo te aviso 5 minutos antes, ¿ya? Ok. Bueno, mi nombre es Moisés Rojas y voy a hablar un poquito sobre correlaciones cuánticas en estado gato gravitacional. Bueno, ese trabajo hice en parcería, en colaboración con el profesor Jarle, y mis colaboradores son los que están, se muestran, ¿no? Cleverson, Onofre y Sergio. Bueno, el rotero de ese trabajo, ¿no?, que voy a presentar es, primero hablar un poco sobre las motivaciones, sobre qubits, que es un estado gato gravitacional, después el modelo y finalmente los resultados. Bueno, la motivación en realidad es enorme. En los últimos 4 o 5 años hay una serie de trabajos en la cual teóricamente y algunas propuestas experimentales de cómo generar superposición cuántica, ¿no? Entrelazamiento cuántico inducido, generado por campos gravitacionales. Hay una serie de trabajos. Aquí tengo algunos otros, en diferentes contextos. Del más simple, en la cual se considera que el campo gravitacional es un campo newtoniano, ¿no?, de bajas energías, y o caso extremo, en la cual considera su campo gravitacional como se considera en relatividad general, ¿no?, es un campo gravitacional. Entonces, en esos dos contextos hay propuestas teóricas y experimentales en la cual se estudia a posible superposición, ¿no?, de partículas masivas que ganan entrelazamiento debido a interacción gravitacional entre esas partículas. Bueno, ¿cuáles son las condiciones del problema que estoy analizando? En realidad me basé en ese trabajo aquí, ¿no?, en la cual estudian lo que les llaman de estados gato gravitacionales. En particular, 2 estados gato gravitacionales están en superposición cuántica. Bueno, en particular en ese trabajo, ellos trabajan con estados gato generados por potenciales de pozo duplo. Más a frente voy a explicar qué significa eso. Entonces, en la interacción gravitacional de un par de esos estados gato van a generar oscilaciones de Rabi inducidas por la gravedad, ¿no? Es decir, en el fondo es posible tener entrelazamiento. Y en particular, en el trabajo que hicimos aquí es estudiar ese entrelazamiento térmico inducido por la gravedad, ¿no? Es decir, un modelo y un baño térmico. Entonces, ¿qué es un estado gato? Que popularmente se conoce como gato de Schrödinger, ¿no? Es básicamente la superposición de dos estados macroscópicos, ¿no? Dos partículas que están en superposición, decimos que es un estado de gato de Schrödinger. Básicamente son dos partículas macroscópicas o mesoscópicas que están en superposición. Ese es un estado gato. ¿Cierto? Ahora, un estado gato gravitacional es cuando consideramos que esas dos partículas que son masivas les interaguen también gravitacionalmente. Y por eso se llama estado gato gravitacional. ¿Okay? Entonces, como falei inicialmente, voy a considerar en ese modelo que estudié que es un experimento en el cual consideramos que esas masas interaguen gravitacionalmente más a nivel newtoniano, ¿no? Ese es un campo de Hebel, un modelo no relativista. Entonces, antes de volver, ¿no?, a profundar y hablar más sobre estado gato gravitacional, es preciso saber qué es un qubit, ¿no?, definir qué es un qubit. Entonces, aquí una figura, es una figura súper conocida. Un qubit es o qué? Es básicamente, primero, ¿qué es un bit? Un bit clásico es 0 y 1, básicamente, en teoría de información, ¿no? 0 volts, 5 volts, y cualquier celular, computador, funciona con ese tipo de información, con bits clásicos. Un qubit es algo diferente, es básicamente la superposición de dos estados cuánticos.
¿no? Estado Ket 0 y Ket 1. Es una notación usual en la información cuántica, que puede ser, por ejemplo, spin para cima, spin para abajo, o un sistema cuántico en el cual puede tener infinitos niveles y você focaliza en 2 de ellos. Y si você pega una combinación lineal de ellos, ¿no? Sabemos que los coeficientes, ¿no? Módulo al cuadrado, los coeficientes tienen que dar igual a 1, porque tiene que estar normalizado. Entonces, un qubit es, ¿no? Es un sistema de 2 niveles, básicamente. Más podemos ir un poquito além, podemos pegar 2 qubits. Si tenemos 2 qubits, anotación que está aquí, ¿no? En azul, un qubit asociado a una partícula, un sistema de 2 niveles, y en rojo, un otro sistema de 2 niveles. Cuando ellos interagem, tenemos un sistema de 2 qubits. Entonces, tenemos, tenemos 2 situaciones bien definidas en esa situación. O ellos están emaranhados, ¿no? O entrelazados, o ellos están no entrelazados, que sería el segundo caso, cuando tem un producto tensorial entre las partes. ¿No? Entonces, tem 2 situaciones bien definidas. Bueno, volviendo entonces, aquí es un estado gato gravitacional que falei inicialmente, que es un pozo duplo, ¿no? Es una forma de usted definir un par de estados gato gravitacional. Entonces, en ese pozo duplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar que dentro de él tenemos una partícula masiva. Y ese potencial, ¿verdad? Puede tener un montón de niveles de energía. Yo voy a considerar 2 estados: estado fundamental, Y, ¿no? Y el primer estado excitado. Para ese potencial duplo, si ustedes estudian, analizan ellos, o estado fundamental, que está esa curva en rojo, es un estado a función de onda simétrica, y el estado excitado en verde es antisimétrica. Entonces podemos hacer 2 cosas. Podemos construir un otro estado, que sería a sustracción del estado fundamental menos estado excitado, que debe corresponder a hacer la sustracción de esas 2 funciones de onda. Eso significa, si hacemos esa sustracción de esas 2 funciones de onda, tenemos una función de onda sumadas aquí, ¿no? Y aquí debe ser básicamente 0. Significa que la función de onda a partículas se encuentra del lado izquierdo. Y si hacemos la suma de esas 2 funciones de onda, vamos a tener a partícula concentrada en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, eso es un estado gato gravitacional, ¿no? Es decir, tenemos a partícula del lado derecho o del lado izquierdo. Y pueden estar en combinación lineal, 2 estados, ¿no? De estado que más, que menos. Entonces, ese es un estado gato gravitacional. Entonces, simbólicamente, ¿no? En el modelo podemos diseñar de esa forma. Tiene ese pozo duplo, y esa bolilla roja significa que a función de onda, es la masa, a partícula masiva, en un momento está del lado derecho o del lado izquierdo. La posición L sobre 2 y menos L sobre 2. ¿No? Y los estados, es decir, yo puedo construir un operador de posición, que voy a llamar X, que aplicado a los estados que es más, que es menos, te dice que la partícula en un momento está del lado derecho y otro del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, en el modelo que estoy presentando aquí, que yo estudié, pegué 2 de esos estados gato gravitacional y pongo, ¿no? Uno bastante cerca del otro, como se muestra en esa figura. Vamos a supor que ellos están separados a una distancia d. Y tenemos las 4 combinaciones. En algún momento, por ejemplo, las 2 partículas pueden estar del lado derecho, lado izquierdo, las 2, o en una diagonal, como se muestra aquí en la figura. Entonces, si se encuentran en la diagonal, a distancia de L, yo llamé de D'. ¿Ok? Entonces, esas bolillas son las masas, el pozo de potencial es ahí, ¿no? Y pronto. Entonces, ese trabajo está sometido en un archive, ¿no? Entonces, si tenemos esos 2 estados gato gravitacional que están en interacción,
podemos construir un potencial newtoniano entre esas dos partículas masivas, ¿no? Que es básicamente el potencial que se aprende en física 1, ¿no? Que es G veces producto das masas dividido pela distância. Só que en ese caso a distancia es un operador, posición, que se construye de esa forma. Bom, que te mide basicamente a distância e separação deles. Podemos construir, então, os elementos da representação matricial desse operador, que são basicamente esses 4 elementos aqui, né? Onde alfa é o produto G vezes m quadrado, para facilitar as contas, e dessa distância, o primeiro termo é quando os dois estão à direita, né? As duas partículas estão à direita, os dois à esquerda, e quando é de linha são quando estão nas diagonais, ok? Então, o hamiltoniano do modelo, né? Nesse caso, dessas duas partículas que estão nesses dois poços duplos, que estão em interação, esse termo aqui, né? O hamiltoniano tem dois termos. O primeiro, que nos indica que nos dá a separação de níveis de cada função de onda, né? Del estado fundamental e primeiro estado excitado del primer pozo potencial duplo, esse é o segundo, e esse termo aqui nos diz a interação entre essas duas partículas. O termo delta seria a frequência de oscilação, que evidentemente depende da constante de Newton e as distâncias, né? É um trabalho algébrico e tem esse formato. Sigma X, sigma C são as matrizes de Pauli, e hamiltoniano, a representação matricial dele tem essa estrutura que se mostra aqui. Então, aqui eu vou fazer um cambio, tá? Na notação. O estado excitado normalmente se denota com ket 0, en información cuántica. Disculpa, y el estado... te quedan 3 minutos. Ok. Y el estado fundamental que... Ok. Entonces, podemos diagonalizar, ¿no? Encontramos valores y los vectores propios, y pegamos el modelo y consideramos que esté en un baño térmico. Queremos analizar las correlaciones cuánticas, entre elas, entrelazamiento y la coherencia cuántica. ¿Okay? Entonces, para tratar ese problema, vamos a utilizar el operador de densidad térmico, que se define de esa forma, ¿no? Donde a Z es la función de partición, y beta está asociada a temperatura, ¿no? Y a constante de Boltzmann. A representación matricial del operador de densidad tiene esa forma, y los elementos explícitos son esos, ¿no? Los 5 elementos. Entonces, para calcular un entrelazamiento térmico, vamos a utilizar la concurrencia, que se construye de esa forma, y en nuestro modelo específico tiene esa forma. La coherencia cuántica básicamente nos dice, nos informa el principio de superposición para una partícula o varias partículas que están en interacción. Ese es el diagrama de Venn entre el entrelazamiento, discordia cuántica y coherencia cuántica. Y una forma de você analizar la coherencia cuántica en la representación de operador de densidad son los elementos fuera de diagonal. ¿Okay? Los elementos de diagonal se llama la población. ¿Cómo cuantificar? En mi caso va a ser a través de la norma L1. Es básicamente la suma de los módulos de los elementos de diagonal, fuera de diagonal. Bueno, y los resultados para ese conjunto de parámetros, ¿no? Son que se muestra aquí, el enmarañamiento, un modelo presente enmarañamiento aparece cuando escojo esos parámetros, y para eso, ese otro conjunto de parámetros aquí, el enmarañamiento es máximo. ¿Okay? Aquí tenemos un análisis, una comparación entre la concurrencia y la coherencia del modelo, y para bajas temperaturas coinciden totalmente, y cuando aumenta la temperatura, el enmarañamiento desaparece, más la coherencia aumenta, las correlaciones cuánticas aumentan por influencia de temperatura, análogamente en la segunda figura, para otros conjuntos de parámetros. Aquí consideramos que escogemos parámetros en la cual la interacción newtoniana es bastante intensa y el enmarañamiento es máximo. Y en esas otras figuras aquí estamos considerando datos experimentales. Lo interesante en ese caso es que existe enmarañamiento para partículas de masa 10 a la menos 2, ¿no? Una distancia para separación de 1 micrómetro
e os parámetros que obtenemos são esses valores aqui. E é um variamento muito pequeno, mas não é certo. Okay? E outros dados experimentais que usamos é esse que se mostra aqui, desse artículo, e novamente a mesma coisa, massas ligeiramente maiores, 10 a la menos 7, as distâncias de 0,3 milímetros, e novamente também existe um variamento que é quase máximo, e a coerência quântica também tem o mesmo comportamento, ele aumenta depois com a temperatura e depois decai, né? Bueno, algunas perspectivas es usar ese modelo y hacer una simulación cuántica en un computador cuántico. ¿Ok? Entonces, gracias y a los que me copiaron. Es. Ya, muchas gracias por tu presentación. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Estás usando dos potenciales para las partículas? No, es solo dos partículas masivas que, que tienen interacción gravitacional. Son dos masas, dos bolillas de masa, solo que están atrapados, están presos, cada uno en un potencial duplo. Y tú mencionaste también algo en un solo potencial, pero tú mencionaste al comienzo que había una interacción térmica. Claro, tienes esas dos partículas masivas, cada uno en un potencial duplo, temperatura cero, ¿no? Tiene interacción newtoniana, ¿no? Y ahora yo pego ese modelo, eso es lo que nosotros hicimos, pegamos ese modelo y colocamos en un baño térmico, ¿no? A temperatura T. La pregunta es, ¿qué acontece? ¿Será que ese sistema tiene entrelazamiento o no tiene? Si tiene, ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué acontece con las correlaciones cuánticas? Eso es exactamente lo que hicimos en un baño térmico. Ya, y tú le pusiste, o bueno, los autores previos le pusieron el nombre de gato gravitacional por alguna relación al gato de Schrödinger, ¿o no tiene nada que ver? No, es exactamente. ¿Qué es el gato de Schrödinger? Es básicamente una partícula masiva, puede ser les colocan entre aspas un gato, ¿no? Es un objeto de masa bastante grande. Es un objeto mesoscópico que le puede estar en dos estados de superposición. Eso es el gato de Schrödinger, ¿no? Gato vivo, muerto, ¿no? Mas, son partículas masivas. Ahora, si tú consideras a interacción gravitacional de esa partícula, consideras a gravedad, ¿no? Aunque sea a nivel clásico, ¿no? Y si consideras eso, ese es un gato no va a ser un gato de Schrödinger, sino va a ser un gato gravitacional. Por eso es el nombre. Porque estás considerando a gravitación en nivel clásico, puede ser también en nivel cuántico, ¿tá? Hay gente que está haciendo un montón de trabajos en los últimos 5 años, yendo un poquito além, ¿no? Un poco más usado, mas en ese caso consideramos un campo gravitacional clásico. Por eso el nombre de gato gravitacional. Ya. Acá hay una pregunta. Penrose, el premio Nobel, Roger Penrose, habla del colapso de la función de onda para una función de onda debido a la gravedad, porque el estado ground es más localizado, el estado de base, ¿no? ¿Se puede considerar las ideas de Roger Penrose en estos trabajos de gatos gravitacionales? Claro, claro, yo no especifique todo lo que acontece, ¿no? Tiene que ser más objetivo. En realidad, en esos modelos tienen ciertas restricciones. Una restricción es que a temperatura, esos modelos, esa propuesta que sea a temperaturas extremadamente bajas, ¿sí? De tal forma que, a diferencia de energético del nivel de estado fundamental y primero estado excitado, que es lo único que consideramos, esa diferencia de energías tiene que ser menor que a temperatura del modelo que estamos analizando. Entonces, tiene que ser a temperaturas muy bajas, de tal forma que solo consideramos los dos primeros niveles de ese pozo de potencial duplo. Los demás se desconsideran. Es decir, la energía tiene que ser mucho menor
que así, el siguiente nivel, que sería el segundo estado excitado, ¿no? Entonces, ahí você puede considerar dos estados, ¿no? Estado fundamental, pues efectivamente el que es más, el más fuerte, entre aspas, y el primero está excitado solo. En gravitación relativística, se consideran partículas también, por ejemplo, agujeros negros muy pequeños y también tienen interacción gravitacional. ¿Se podría aplicar este modelo que es clásico, bueno, que no es relativístico, lo podrías hacer como relativista general? Las otras propuestas que yo mostré en las primeras transparencias, ellos consideran masas en un campo gravitacional, con relatividad general. Yo no vi si ellos consideran también el caso extremo, en la cual tú consideras agujeros negros, micro agujeros negros, ¿no? Yo no vi. Puntuales. Puntuales. Yo no vi. Probablemente alguien ya debe haber hecho o intentado, no sé, más para partículas masivas, considerando el campo gravitacional relativístico, la mayoría de los trabajos están en esa línea. Claro, tiene sus discusiones, más lo interesante es que tienen propuestas experimentales. Yo me basé en esos datos, son propuestas experimentales. Lo único, entre aspas, problema es, aparte de los detectores. Entonces, en los próximos años puede dar algunos indicios de ese vínculo entre la gravedad y la mecánica cuántica. Es un camino que un montón de gente está trabajando en los últimos 5 años. Ya. Muchas gracias por tus respuestas. Gracias por tu presentación. A todos los que han escuchado estas charlas, muchas gracias a los expositores.